en Cristo. Amén, unidad en Cristo. Vamos a Efesios capítulo 4 y vamos a leer juntos versículos 1 al 16. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y vamos a leer versículos 1 al 16. Lo leemos de una manera antifonal. Son 16 versículos. En realidad, Efesios 4, Efesios capítulo 4. En realidad es un texto bíblico muy bonito. Les animo a que lean todo el capítulo para que reciban mucha gracia. Hoy mientras meditaba en esta palabra, de verdad que el Señor hablaba a mi corazón. Por supuesto es el texto del diario de oración, pero como siempre hacemos, profundizamos un poco más. Amén. Efesios 4, versículos 1 al 16. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es cabeza, es decir, Cristo. Todos juntos, por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Dios tiene una palabra para nosotros hoy y me gustaría que juntos podamos tomar este mensaje porque es muy importante para luego recibir el mensaje del día domingo también. Vamos a la introducción. El mundo ahora mismo está pasando por muchas dificultades y estas dificultades que pasa el mundo está afectando a nuestra vida, a nuestra familia. Y una de las cosas que más se ve en estos tiempos es esto. Los jóvenes están siendo arrastrados por adicciones, arrastrados por tentaciones del mundo o las pasiones carnales y no hay manera de detener esto. O sea, continuamente se ve en casa, los jóvenes mayormente se van, salen y ya no regresan, o si regresan están con otras ideas en mente. No solamente es eso, sino que les digo esto, muchas enfermedades mentales están levantándose, muchas enfermedades mentales, sea depresión, sea ataques de pánico, sea
ataques de ansiedad y encima de esto, enfermedades incurables. Está llenando el mundo entero. No solamente está llenando el mundo entero en cuestiones de aflicción mental, sino también en enfermedades físicas. Y esto tenemos que saber el por qué. Encima de esto, existen iglesias, hay muchas iglesias. ¿Sí? Uno sale aquí y ve varias iglesias a nivel nacional o a nivel mundial, pero a pesar de que hay tantas iglesias, no se está dando una respuesta a los jóvenes. O es decir, el creyente o los jóvenes pueden venir, ven, están aquí un rato y luego dicen, bueno, esto como que no me llama mucho la atención y se van. O llegan, cualquier creyente puede venir un rato a la iglesia, llega un rato, escucha la palabra, está bien. Bueno, esto no es algo que me gustaría hacer semanalmente, entonces ya no regresa. ¿Qué es lo que está perdiéndose? Hay iglesias, pero las iglesias están enfocadas en programas, ¿no? Están más enfocados en hacer programas y programas. Ojo, no está mal hacer programas, pero está mal enfocarnos únicamente en hacer eso. Y dejamos de lado lo que Dios realmente nos mandó a hacer. Y entonces esto hace que las personas en este estado, sea los jóvenes o los adultos o las parejas que recién están creciendo, las parejas que recién se han casado, terminen completamente separándose y luego vivan tantas dificultades en sus vidas. Lo cierto es de que todo esto está sucediendo ante los ojos de la iglesia. Hay seminarios teológicos, hay personas que se están preparando para ser pastores, pero una vez que son pastores, no tienen un campo donde ir, porque no han logrado o no logran entregar una respuesta al mundo. Entonces tenemos que empezar a ver cuál es la realidad que estamos atravesando como iglesia, ¿no? Al nivel mundial hablo, no solamente unánime, sino a nivel mundial. No puede ser posible que hay iglesias, pero todavía sigue incrementando jóvenes con adicciones. No puede ser que hay creyentes y sigue incrementando problemas mentales. No puede ser que hay iglesias, hay pastores, pero no hay una respuesta que se está dando en el campo. Esto es lo que tenemos que ver. ¿Qué es lo que sabemos del mundo espiritual? Sabemos que todo comenzó en el inicio, en Génesis 3, del 1 al 6. Viene Satanás a tentar al ser humano, entra el pecado a la vida de la persona, de todos, a partir de Adán y Eva, y por ende estamos separados de Dios. Sabemos muy bien que este es el problema fundamental de todos los seres humanos. Esto se llama la raíz de todos los problemas que conocemos. Esta es la raíz de las adicciones, esta es la raíz de las tristezas, depresión, esta es la raíz de los pensamientos suicidas que mucha gente está teniendo en estos tiempos, esta es la raíz de las adicciones de drogas, esta es la raíz de las enfermedades incurables, esta es la raíz por la cual muchas iglesias no les interesa el campo. Esta es la raíz de todo. Ahora, si nos ponemos a pensar en esto, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? ¿No es cierto? Lo natural debería ser que nuestra reacción sea, ¿cómo cambiamos esto? Si nos damos cuenta de que hay un problema en el campo, lo natural es, ¿cómo cambio esto? ¿No es cierto? Por ejemplo, si nos dicen, oye, tienes que cambiar tu estilo de vida, porque si sigues con el estilo de vida que tienes, vas a enfermarte y vas a morir muy pronto. ¿Qué es lo que uno haría en esa situación? Pues rápidamente cambiaría su estilo de vida, ¿no es cierto? Pero si uno dice, ¿sabes qué? Ya así nomás me voy a quedar, no me importa si muero pronto, ¿qué pasaría? Es que algo está mal, algo internamente está mal, ¿no? Ya perdió toda esperanza de vivir, ya perdió toda esperanza de continuar.
Si la iglesia en estos tiempos está viendo que el mundo está siendo afligido, los jóvenes están siendo afligidos, los niños están siendo afligidos, si la iglesia está viendo todo esto y no despierta eso, es porque quien está enfermo es la iglesia. ¿No es cierto? Si empezamos a ver el campo y vemos que hay una necesidad en el campo de que alguien le entregue una respuesta y la iglesia no siente nada de esto, está adormecido esto, eso quiere decir que todavía no hemos solucionado ¿qué? Este problema de acá. Suena fuerte, pero es real, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando me pongo a ver Jesús, cuando entra al templo y hablaba con los judíos, nuestro Señor Jesús entraba al templo y hablaba con los demás, ¿qué es lo que Jesús quería hacer con los judíos? Siempre les hablaba para que ellos despierten, ¿no es cierto? Jesús entraba a los templos, a las sinagogas y ¿qué hacía? Les hablaba de misterios tremendos y los movía a ellos, ¿no es cierto? Esto suena fuerte. Juan 8:44, ¿qué le dijo Jesús a los judíos allí? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso es fuerte. Le está diciendo, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque lo que Jesús quería es que ellos despierten. Uno de los milagros que hizo Jesús fue levantar a un hombre cojo, pero ahí estaban representantes de la sinagoga, que eran judíos. Y dentro de él estaba pensando, ¿cómo este va a decirle al hombre cojo que le perdone sus pecados? Eso solamente puede hacer Dios. Y Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué es más fácil decirle a una persona? ¿Que tus pecados te son perdonados? ¿O decirle que se levante y anda? Y luego, ¿qué hace Jesús? Sigue a hacer el milagro. Levántate y anda. ¿No es cierto? Cuando vemos eso, ¿qué es lo que Jesús estaba queriendo decir? Despierta, sal de tu vida religiosa. Hay un campo que está, este hombre está cojo, pero puede caminar. ¿Eso no te mueve? Y los fariseos, con ellos no era, ¿no? Todavía estaban adormecidos dentro de ellos. No sentían nada. A tal punto de que llegaron a crucificar a Jesús. Hasta ese punto estaba cerrado el corazón de los judíos. Su propia gente había gente endemoniada, había gente paralítica, había gente leprosa, había gente con enfermedades incurables, con problemas mentales severos, y aún así la iglesia de ese entonces no hacía nada. Por eso cuando Jesús viene, Él empieza ¿a qué? A dar una respuesta a este problema de raíz. Cuando Jesús viene, ¿qué es lo primero que hace? Llama a sus discípulos. Porque de cierto dice, la mies es mucha, pero ¿qué faltan? Obreros. O sea, hay mucho trabajo que hacer. Esto está a nivel mundial. Esto está atacando a todo el mundo. Hay mucho trabajo que hacer. Pero ¿qué es lo que está faltando? Discípulos que hagan la obra de Dios. Está faltando esto. Está faltando personas que realmente tomen la palabra de Dios y digan, yo quiero hacer la evangelización mundial. Ahora, ¿quiénes van a hacer esto? Y el texto de Dios es muy interesante porque nos llama a que podemos reflexionar por qué la iglesia no está despertando. ¿Por qué la iglesia al escuchar mensajes les parece aburrido? ¿O al escuchar mensajes les parece como que ya ha tocado este mensaje antes? ¿Por qué está pasando esto no solamente en nuestra iglesia, en muchas iglesias a nivel mundial? ¿Por qué sucede esto? Porque estamos perdiendo el corazón de un discípulo. Finalmente, Jesús, ¿cuánto tiempo estuvo en la tierra haciendo ministerio? 3 años. 3 años hizo ministerio terrenal, ¿no es cierto? Claro, vivió 33 años en este mundo. No es mucho tiempo, ¿no? 3 años haciendo ministerio. Y luego se fue. ¿Pero qué estableció? Discípulos. Muy bien. ¿Quién realmente hace la obra en el campo? Dios. ¿No es cierto? ¿Quién realmente hace la obra en el campo? ¿Quién realmente hace la obra de salvar a los jóvenes, de sanar enfermos? ¿Quién hace esa obra? Es Dios. Lo dicen ustedes, ¿no es cierto? ¿Amén? ¿Lo dicen ustedes? Ok. Lo dice la Biblia también. ¿Amén? Amén.
Si eso es cierto, ¿por qué entonces no está tomando lugar el movimiento de la palabra? Porque, a ver, dice, les ha dado dones, lo que hemos leído hoy, ¿no? Nos ha dado dones. Y luego es un texto bíblico que conocemos mucho, ¿no? Algunos apóstoles, algunos profetas, evangelistas, pastores, maestros. Ahí están los oficios del Señor. Pero si nos ponemos a ver el libro de los Hechos, ¿quiénes fueron realmente los que empezaron a hacer el movimiento de evangelismo? Fueron los discípulos, fueron los líderes de la iglesia. Porque claro, en estos tiempos hay iglesias que tienen apóstoles, gloria a Dios, hay iglesias que tienen profetas, evangelistas, nosotros tenemos un pastor, ¿no es cierto? Pero la realidad es esta, que los pastores no somos los únicos que vamos a hacer el movimiento de la palabra. ¿Quiénes son los que van a hacer el movimiento de la palabra? Ustedes también. ¿Amén? ¿Quién abrió la puerta a Samaria en Hechos capítulo 8? Felipe, ¿no es cierto? ¿Quiénes fueron los que abrieron la puerta más adelante para que se levante la evangelización mundial en Hechos capítulo 7? Los 7 diáconos que se levantan allí. ¿Quién estuvo allí presente para recibir a Pablo? Ananías. Él no era un apóstol, no era un evangelista, no era un profeta, era un discípulo, un líder laico de la iglesia. Y luego, ¿quiénes llegan a evangelizar a Apolos? Priscila y Aquila. Ellos no eran apóstoles, no eran profetas ni maestros, no eran nada de eso. Eran líderes, discípulos de la iglesia. No sé si me estoy dejando entender el mensaje, hermanos. Vuelvo a explicarlo. A ver. El mundo ahora está pasando por dificultades. Existen iglesias, existen pastores, discípulos, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, profetas. Eso está en el campo, ¿ya? Pero entonces, si eso hay, ¿por qué no se está solucionando este problema de raíz? Porque estamos perdiendo el hacer discípulos. Amén. Mateo 28, del 18 al 20. Esto vamos a tocar el día domingo, pero les quiero dar un avance. ¿Por qué Jesús dijo id? Es decir, ¿por qué dijo vayan? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque por su fuerza no van a poder venir. Porque están separados de Dios. Porque en realidad aman su pecado. Aman su pecado. En realidad están siendo controlados por Satanás. No van a poder venir. Por eso Jesús dijo, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Dios dijo, vayan porque ellos están atrapados ahora. Jesús no es que agarró en su casa, sacó una silla fuera de su casa y dijo, ya, vengan. No, ¿él qué hizo? Fue al campo constantemente. Pero precisamente eso es una de las cosas que más pierden las iglesias. Es una de las cosas que más pierden los líderes de la iglesia. Como ya estamos en un tiempo donde todo es virtual, entonces escuchamos mensaje, nos gusta lo que nos dice, lo publicamos, escuchamos otro pastor, otra iglesia, nos gusta lo que dice, lo publicamos, y así nos pasamos, eso es como un buffet que tenemos en las redes sociales. No digo que esté mal, hay pastores que hablan de manera muy buena, pero es peligroso. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a escuchar solamente lo que nos gusta, y cuando hay algo que no me gusta, no lo escucho. Le digo, es como un buffet, ¿no es cierto? ¿Qué hace uno en un buffet? Los que vas y tomas lo que te gusta. O sea, hay un montón de comida y tú eliges lo que quieres comer. Y eso pasa en estos tiempos con la iglesia. Y entonces, cuando hablamos de cosas que no me gusta, digo, no. Eso no. Pastor, ¿por qué habla de eso? ¿No es cierto? ¿Por qué habla de eso, pastor? Muy fuerte está hablando. No voy a esa iglesia porque el pastor habla muy fuerte. No voy a esa iglesia porque el pastor mucho habla del pecado. No voy a esa iglesia porque el pastor mucho habla de Satanás, ¿no?
Entonces vamos a ver a qué iglesia voy. A ver, esta iglesia está bonita porque hay jóvenes y esto le conviene a mis hijos. Esta iglesia está bonita porque hay hermanos y yo quiero conocer a más hermanos. Con todo respeto digo esto. Eso no es la razón por la cual vamos a una iglesia. Eso es un club social. Si quieren buscar un club social, hay muchos clubes sociales. Busquen en las redes sociales, van a ver cantidad de grupos ahí. Eso no es la razón por la cual uno viene a la iglesia. No es la razón por la cual somos iglesia, hermanos. Amén. Tenemos que realmente saber por qué. ¿Por qué nos reunimos los viernes? ¿Por qué nos reunimos los días domingo? ¿Y por qué tengo que estar atento al mensaje? ¿Por qué? A ver, si nos llegaran a preguntar eso, hermanos, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué escuchas el mensaje? ¿Por qué te congregas todos los viernes? ¿Por qué te congregas todos los domingos? ¿Saben lo que yo diría? Yo diría esto, porque si no lo hago me muero. Porque si yo no congrego el día domingo, si yo no congrego el día viernes, si yo no escucho la palabra, me voy a morir. Voy a ser completamente destruido. Esa es mi conclusión. Pero si yo dejo esto una opción, a ver, ¿por qué no vas este domingo? Es que la otra semana puedo ir. Y la otra semana viene, bueno, otro día iré. Y con ese corazón, hermanos, nunca vamos a solucionar este problema. ¿Saben lo que termina pasando? Terminamos siendo adormecidos al campo que está muriendo. Es lo que pasa. La gente adinerada, ¿eh? La gente que tiene mucho dinero. ¿Ustedes creen que a ellos les sorprende ver un carro de lujo? No les sorprende ver un carro de lujo. ¿Por qué? Porque ellos poseen carros de lujo. Y cuando quieren pueden ir y comprar cualquier carro de lujo que les dé la gana. O sea, no les llama la atención eso. Ya. Entonces, escuchen bien esto. ¿Por qué el creyente en estos tiempos está adormecido ante el campo? No es por falta de iglesia. Es porque en realidad hay muchas iglesias. No es por falta de pastor. Porque en realidad hay muchos pastores. Entonces escuchan algo, les gusta, otra iglesia, les gusta, otra iglesia, les gusta. Y como tienen tanto, ¿qué termina sucediendo? Empieza a adormecerse el corazón para el campo. Puede que ustedes no estén de acuerdo conmigo ahorita, pero la realidad es que se está reflejando en el campo. Si hay tantas iglesias, si hay tantos pastores, si hay tantos mensajes, ¿por qué aún así no se está levantando el movimiento de la palabra? Es la evidencia. ¿Y saben una de las cosas que más nos va a transformar, hermanos? Se los digo de todo corazón. ¿Saben lo que nos va a transformar? Esto de acá. Esto es lo que nos va a transformar. La palabra de Dios nos va a transformar. Cada vez que voy al campo o me encuentro con alguien nuevo, le digo, si no quieres escuchar el mensaje de la iglesia, no te obligo, no estás obligado a hacerlo. Pero sí te digo esto, lee tu Biblia y que Cristo sea aquel que transforme tu corazón. Vas a ver, descubre quién es Cristo. Lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Te vas a quedar impactado. Y si no te quedas impactado, porque no estás teniendo un corazón para leerlo. Estás leyendo con tu propio entendimiento. Hermanos, me gustaría leerlo hasta más adelante, porque de aquí, termino con este punto, disculpen. Dijo, id y vayan, ¿por qué? Porque ellos no van a venir por su propia cuenta. Y luego dijo, hacer discípulos, ir y hacer discípulos. ¿Qué es esto, hermanos? Entrenar. ¿Por qué vienen los días domingos a entrenarse? ¿Cuántos mensajes tenemos los días domingos? 3, por la gloria de Dios, ¿no es cierto? ¿Y cómo no aprovechar esos 3 mensajes? Eso no lo estamos haciendo para llenar tiempo, no, es porque es lo que Dios me manda a hacer. Amén, entrenar. Di este ejemplo y cuán rápido lo vieron los remanentes. Le dije esto a los remanentes, le dije, ¿qué hace un futbolista para ser mejor en la cancha? Tiene que entrenar. El creyente, ¿cómo es que está mejorando para poder ser un buen servidor en el campo? ¿Cómo está entrenando? Normalmente no lo hace, ¿no es cierto? Muchas iglesias no entrenan. Es más,
Me ha pasado esto. Hemos ido a alguna iglesia, me ha dicho, pastor, el mensaje, 20 minutos nada más, por favor. ¿Ya? 25, no más, porque si no, los hermanos se duermen, se aburren. Ah, ok, está bien. Nos vamos entonces. Me acuerdo que dijeron, el pastor agarró y dijo, 20 minutos, ya, entonces ¿sabes qué? No vamos a poder predicar, nos vamos. Y se puso tenso un poco la historia. ¿Saben por qué? Porque la alabanza, ¿sabe cuánto duraba? Hora y media la alabanza. Hora y media de alabanza. No está mal alabar, ¿eh? Alabamos, gloria al Señor, pero hora y media de alabanza y palabra, 20 minutos, 25 a lo mucho. Si dices que vas a predicar una hora, uy, ¿quién va a estar sentado una hora? El mandato de Jesús es hacer discípulos. ¿Y cómo hacemos discípulos? Entrenándolos. Vean lo que Pablo hacía. Dice que un día Pablo estaba predicando largas horas. Dice que hasta un muchacho que estaba en el techo se cae, dice, y muere. Pero Pablo va y lo resucita, claro, porque no va a ser mal testimonio. No, hijo, levántate para acá. No pasa nada. Ya se levantó, ya. Ya se levantó. No se preocupen. Sigamos entrenando, dijo Pablo, ¿no? Claro. Hasta ese punto entrenaba Pablo. ¿Y por qué creen que Pablo escribía estas cartas? Efesios, Primera, Segunda de Corintios. ¿Ustedes creen que iban? Les voy a contar. Ellos tomaban la carta, mira, esta es la carta, la enviaban con alguien, si es que ellos mismos no iban, pero la enviaban con alguien, y esa carta lo leían una y otra vez. Una y otra vez. Imagínense, ahorita solamente leemos más que unos cuantos párrafos nada más, pero en realidad son ¿cuántos capítulos? 6 capítulos. ¿Cuánto demoraría para leer 6 capítulos? ¿No es cierto? Y no solamente que lo leen, sino también lo explican. Y obviamente termina de leer y ¿qué van a tener la iglesia? Preguntas, ¿no es cierto? Van a tener preguntas, se van a indagar. Pero Pablo, ¿qué dijo? ¿Cuánto tiempo creen que se reunían ahí? ¿Creen que una hora? No era una hora. En leer la carta, en explicar la carta, en conversar acerca de la carta, ¿cuánto tiempo habrá pasado ahí? ¿No es cierto? Pero la iglesia en estos tiempos, ¿qué hace? No hace eso. A la justa es una hora. Rápido, a ver, pastor, rapidito, apúrese, por favor. ¿Se va a demorar? Pastor, el día de domingo, ¿cuánto tiempo se va a demorar? Hermano, no sé cuánto me demoraré. Una hora, pues será hasta las 12 a lo mucho. Se demora, ¿no? Por eso es que nos adormecemos ante el campo. Y por eso que incrementan los jóvenes con adicciones, por eso que incrementan las enfermedades espirituales, por eso que incrementan todo lo desastre que vemos ahora en la sociedad, es consecuencia de que la iglesia está dormida. Tenemos que despertar. Amén. Ir a ser discípulos. Ahí está. Ir a ser discípulos. ¿Qué es un discípulo? Como le dije ahora mismo. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Que sin la palabra no va a poder vivir. Es un discípulo. Amén. ¿Un discípulo qué es? Está donde Dios quiere que esté. Amén. Hace lo que Dios quiere que haga. Va a donde Dios quiere que vaya. Es un discípulo. ¿Discípulo de dónde? De las 237 naciones. En el seminario, el pastor Kim dijo, ¿no? Digan presente, y cuando digan presente, mencionen a un país, ¿cierto? Escuchaba yo. Y claro, no tiene nada de malo, ¿no? Pero la gran mayoría decía Perú. Perú, pastor, estoy hablando por Perú. Está bien, no me malinterpreten. Perú es un campo de misiones. Pero imagínense si los discípulos hubieran dicho, tu nación, Jerusalén. Todos hubieran dicho Jerusalén. Nosotros no hubiéramos escuchado el Evangelio. Si se hubieran quedado en Jerusalén nada más, hermanos, no hubiéramos escuchado el Evangelio. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios para que se salgan de Jerusalén? Esteban tuvo que morir. Y por causa de la muerte de Esteban, empiezan a predicar. Y viene Pablo, y Pablo, sí, Antioquía, Macedonia, Asia, Filipo, Corinto, Roma. Pablo empezó a ir a todo lugar. Cuando llamen lista, digan otro país aparte de Perú. Por supuesto que van a ser Perú. Eso es obvio, ¿no es cierto? No sería
no seríamos de nosotros si no evangelizamos Perú. Obviamente vamos a evangelizar Perú. Pero también, ¿qué dijo Jesús? Las 237 naciones. En el texto de hoy quiero avanzar un poco, quiero leer todo el texto porque me parece más relevante e importante. Dice el versículo 17, si pueden leer conmigo, capítulo 4, versículo 17, dice: Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Wow. Miren, aquí había una versión que quiero compartir con ustedes. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Ahí está, ¿ves? Lo que estoy hablando está ahí. Ignorancia, ¿de dónde viene? Es de no saber, ¿no es cierto? ¿Y eso qué pasa? Que cuando la iglesia viene a congregarse, escucha un rato, pero luego ya no se informa más de las cosas de Dios. Y por eso siempre dejamos textos bíblicos, ¿para qué? Para que cuando regresen a casa lean nuevamente la Biblia, ¿no es cierto? Nuevamente repasen el capítulo. El versículo 18 nos dice lo que les acabo de decir. A causa de la ignorancia de los que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. 19. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. 20. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. 21. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. 23. Y ser renovados en la actitud de su mente. 24. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Ahí está. Eso es lo que quería llevar. Justicia y santidad. ¿Cómo podemos llegar a eso? Primero, nuestro ropaje antiguo. Nuestro ropaje antiguo, ¿qué debemos hacer? Botarlo. ¿Amén? ¿Qué debemos hacer con nuestro ropaje antiguo? Botarlo. ¿Qué es eso de ropaje antiguo? Tu vieja manera de vivir. Como antes vivías, ya no es como debes vivir ahora. Si antes vivías alejado de Dios, ahora tienes que vivir más cerca de Dios. ¿Amén? Si antes vivías haciendo las pasiones del mundo, ahora tienes que rendirte a eso. Ya no más, ríndelo, bótalo. No lo necesitas. ¿Y qué debo tener ahora? Tengo que tener el nuevo ropaje. Nuevo ropaje. ¿Qué es este nuevo ropaje? Dice, a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es este nuevo ropaje, hermanos? A ver. ¿Saben lo que es el nuevo ropaje? Está hablando allí de tener un sistema espiritual. Miren, vamos a confirmar la palabra. No es que estoy inventando esto. Miren lo que dice. Sigamos leyendo. 25. Por lo tanto, acá está, ¿ves? El sistema espiritual. Dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, es decir, hasta el día siguiente. Si hoy se enojaron, ahí que termine. ¿Amén? Mañana ya no podemos estar molestos. ¿Amén? Eso no les gusta. La verdad que cuando uno, cualquiera, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo? Si me ha hecho algo malo, ¿no? ¿O cómo? Pero si me faltó respeto, ¿cómo? Si me ha hecho tal cosa.
Y ahí es donde uno tiene que decir, Señor, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Señor, perdono y digo, voy a dejar este enojo, no porque él se lo merezca, no porque ella se lo merezca, es porque te soy obediente a ti, Señor. Amén. Dice 27. Lean conmigo, si tienen su Biblia, lean conmigo. Dice, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Miren eso, escuchen bien eso. ¿Qué está diciendo allí Pablo? Está diciendo, transforma tu vida. Si antes quitabas a la gente, ahora acostúmbrate a dar a la gente. Tremendo es eso. Y la iglesia, cuando uno lee esto, debería decir, wow, de verdad, antes estaba acostumbrado a quitar, a que me den. Ahora dice, no, ahora acostúmbrate a dar. Ahora acostúmbrate a bendecir. ¿Eso es un qué? Es un sistema espiritual. Segundo, a ver, seguimos, perdón, 29. Eviten toda conversación obscena. ¿Saben lo que dice en otro texto acá? No digan malas palabras. Eso es lo que dice. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. ¿Qué es eso? Sistema espiritual. El mundo tiene su sistema espiritual, pero ya no somos del mundo. Amén. Ahora somos de Cristo. Tremendo esto, porque yo sé que hay y esto lo veo siempre en redes sociales, cristianos que se dicen ser cristianos, pero cantidad de lisuras hablan. Hablan lisura. Le digo, pero ¿cómo eres cristiano? ¿Cómo llamarnos cristianos si todavía hablamos lisura? Y luego, cuando uno dice esto, ¿qué dice? Qué legalista ese pastor. ¿No es cierto? Qué legalista ese pastor. No estoy condenando, hermano. No estoy diciendo, ese es un falso o ese se va a ir al infierno. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es, hermanos, si la Biblia me dice, no hables lisuras, no hables malas palabras, y si hablo una mala palabra, ¿cómo se llama eso? Pecado. ¿No es cierto? Y el pecado debería darnos ¿qué? Vergüenza. Gloria a Dios. Amén. Sí. Es que a veces no se explica esto y como no se explica, la iglesia está en ignorancia. Y pensamos que dicen, bueno, yo creo en Dios, pero hablo lisuras. ¿Cómo? Si realmente crees en Dios, si realmente creemos en Dios, tengo que rendir eso. Amén. Y si estoy pasando, si sufro con esto, pues que pastor, a veces tantos años he pasado hablando de estas malas palabras que a veces no se me quita, pues pídele a Dios que te lo quite. Amén. Pídele a Dios que aborrezcas esto. Da pena ver que los jóvenes, hermanos, seguimos orando por esto, pero los jóvenes que vienen y con todo fervor están un momento dando gloria a Dios, pero luego viene el diablo y les arranca todo y se van. ¿No da pena eso? A mí me da mucha pena eso. Da mucha pena eso, porque son jóvenes. ¿Quién hace eso? Este es ser sucio, Satanás, por causa del pecado y la separación. Y si nosotros no establecemos un sistema espiritual como lo dice la palabra, no vamos a poder vencer. Miren, seguimos. Ya concluimos con esto, ¿sí? A ver, ¿qué hora es? Sí. Como conclusión, dice, versículo 30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Quién está en nosotros? Primera de Corintios 3:16 nos dice que nosotros somos templo de Dios. Amén. ¿Qué somos? Templo de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo está en nosotros. Si he confesado que Jesús es el Cristo y lo creo de todo corazón, el Espíritu Santo está morando en mí. Y si no estoy dando una respuesta y si continuamente estoy haciendo el sistema del mundo, si continuamente tengo más sistema de afuera, las tinieblas, el Espíritu Santo se entristece. No debemos entristecer al Espíritu Santo. Amén.
Yo quiero hablarle aquí a los padres. ¿Cómo nos sentimos cuando nuestros hijos hacen algo malo? Nos ponemos tristes. Claro, nos enojamos, pero más que enojar, es tristeza, ¿no es cierto? Yo me pregunto, al ver un padre o una madre que ve a su hijo que está haciendo cosas malas, que está robando, ¿cómo se sentiría un padre de esa manera, una madre? Un dolor tremendo, ¿no es cierto? Tristeza, defraudado. Entonces cuando nos dice a nosotros, no entristezcas al Espíritu Santo, ¿hacemos eso? Lamentablemente sí. Pero aún así Dios es tan bueno con nosotros. No nos merecemos, hermano. No lo merecemos, pero Dios nos da tanta bendición. El día domingo vino una hermana y me dijo, pastor, les cuento esto para que usted entienda en este corazón. Pastor, este mes realmente quise entregar mis diezmos, pero no pude. Entonces, por mala administración, porque justo el mensaje tocó de eso, por mala administración, ¿no? Y me dijo, pastor, justo ya estaba por venir a la iglesia y me hicieron un depósito pequeño y mi hija agarró y me dijo, a ver, te lo reviso. Y ella dijo, no, porque no tengo nada. Y yo sé, he sacado todo mi dinero y he hecho todos mis pagos, no tengo nada. Pero te lo reviso, le dijo su hija, ¿no? Lo revisó. Y abre su aplicativo y revisa y tenía, dice allí como 400 soles. Y ella dice, pero ¿de dónde ha salido este dinero? ¿De dónde? Me dice, pastor, yo estoy seguro que yo saqué todo lo he sacado para hacer todos los pagos que tenía que hacer. Y me quedé sin nada. ¿Y de dónde salió eso? Rápidamente agarró y dijo, Señor, esto es para entregarte a ti. Y vino y me dijo, pastor, yo no sé, tantas veces le fallo a Dios, pero Él es tan bueno conmigo. Tan bueno conmigo. A eso se refiere. No entristezcas al Espíritu Santo. Amén. 31 dice, abandonen toda amargura, ira y no... A ver, lean conmigo, a ver acá. A ver, lean conmigo. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Abandonen, dice eso. Amén. ¿Saben lo que es abandonar? No vuelvas a eso. Abandónalo. No hace falta eso. Iras, gritos, enojos. Déjalo. Amén. Hablábamos de esto durante la semana con un creyente y me preguntó, pastor, ¿es pecado lo que me está diciendo? Y le dije, a ver, explícame, ¿de qué está hablando? Me dijo, mira, es una muchacha que no está casada, pero está conviviendo. Sí, eso es pecado, le digo. ¿Qué pecado es? Fornicación. Tener relaciones sexuales antes de matrimonio se llama fornicación. ¿Es pecado? Sí, es pecado. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces nadie va al cielo. No estamos hablando de eso. No estamos hablando que van a perder la salvación por eso. Hay esperanza de que se restaure. ¿Pero es malo delante de Dios? Sí, es malo delante de Dios. ¿Y a nosotros nos pasa o no? Esta semana hemos tenido ira, bueno, enojo. Sí, yo sí he tenido esta semana enojo delante de Dios. ¿Y qué dice Dios que hagamos? Abandónalo. Amén. Si es esto estado, ¿recuerdan ustedes cuando comenzamos la iglesia? Habían hermanos que no estaban casados. ¿Qué hicimos? Delante de Dios, por obediencia a Dios, empezamos ¿a qué? A unirlos en matrimonio. Amén. ¿Por qué? Porque es mejor obedecer a Dios que obedecer al mundo. Y si yo digo, no, tanto así tampoco, gran pecado. Si yo digo eso, es que yo me estoy aferrando ¿a qué? Al pecado. No lo quiero soltar. Pero si esta palabra hoy me está hablando y me dice, deja tu ira, deja tu enojo, no le des cabida al diablo, no estés hablando malas palabras, gloria al Señor. No estés aferrado a la ira, a los gritos, a las calumnias, a toda forma de malicia. Deja todo eso. Amén, Señor. Amén, Señor. Eso tengo que dejarlo. Amén. Versículo 32. Ya aquí terminamos, hermano. Más bien, a ver, voy a poner acá el 2. Toda ira, todo enojo. ¿Qué debo hacer? Abandónalo.
No vuelvas a eso, ya déjalo. No sirve, abandónalo. Amén. Y luego dice, más bien sean bondadosos y compasivos. Bondadosos y compasivos. Esto, ojo, se conecta con el mensaje que vimos la semana pasada, ¿recuerdan? ¿Cómo vamos a hacer la evangelización mundial? Y esto es algo que decía la palabra, decía, sean astutos para el bien, inocentes para el mal. ¿Recuerdan eso? Romanos, sean astutos para el bien, inocentes para el mal. ¿Cómo vamos a crecer como iglesia? Realmente hablando, ¿cómo vamos a tener una unidad en Cristo cuando empezamos a aplicar la palabra de Dios en nosotros? Amén. No se trata de decir solo Cristo, y luego esto lo dejo, lo abandono. Hermanos, tengo que aplicar esto en mi vida. Miren, Pablo está hablando de los dones. Por supuesto que hay algunos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, los 5 oficios. Hay esto. Muy bien, pero ¿esto cómo impacta al mundo? ¿Cómo vamos a impactar al mundo? Manteniendo la unidad en Cristo. Amén. Dice acá, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Aquellos que dicen, ¿por qué tanto dicen solo? Mira, acá está. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Ahí está, solo Cristo. Amén. Hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús para que esta semana podamos ser bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios os perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Ese es un punto más profundo todavía que de verdad no nos daría tiempo de hablar de todo esto, pero les animo a que ustedes lean otra vez capítulo 4 de Efesios y reciban gracia. Amén. Cuando hablamos de perdonar, no estamos hablando de que ya tengo que ir a ser amigos, tengo que salir a cenar con ellos, no estamos hablando de eso. Delante de Dios tenemos que recibir sanidad, eso es perdonar. Amén. Delante de Dios, de repente esa persona no se merece, de repente realmente nos hicieron algo malo, ¿no? Pero delante de Dios, Señor, ayúdame a perdonar a esta persona, porque así tú me perdonaste a mí. Pónganse ustedes a pensar, nosotros no éramos amigos de Dios, éramos enemigos de Dios. Nosotros rechazamos las cosas. Siendo creyentes, ¿cuántas veces no nos portamos mal? Siendo creyentes todavía. Y aún así, ¿qué Dios hace? Derrama sobre nosotros su gracia, su misericordia, su bondad. Amén. Entonces, viendo eso, delante de Dios, Señor, aunque esta persona no lo merece, delante de ti, ayúdame a perdonarlo. Y sana mi corazón. Porque de esa manera, ¿qué va a suceder con la iglesia? Empieza a tomar fuerza y vamos a realmente impactar el mundo que está sufriendo. Amén. Este problema, ¿quién lo soluciona? Solamente Cristo. Amén. Cristo. Si no, miren lo que dice. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Amén. ¿Quién lo soluciona? Solamente Cristo. La solución a todos los problemas. Ahí está. Amén. Si aún así no lo vemos, Señor, hermanos, pídanle al Señor que abran sus ojos espirituales y que este mensaje realmente mueva nuestros corazones para que cuando estemos en el campo podamos darle Cristo a las personas que estén sufriendo. Amén. Este mensaje no ha sido para señalar a nadie, hermano. No, este mensaje tiene que hablarle a mi corazón. Amén. A mí primero. Señor, este mensaje que sea para mí. No pensemos que este mensaje es para otra persona. Este mensaje, Señor, es para mí. Ayúdame a sanar, ayúdame a abandonar todo lo que no sirve, a botar todo lo que no es tuyo, Señor mío, para que podamos ser un solo cuerpo unido, un solo cuerpo mantenido por el vínculo de la paz. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por darnos este mensaje maravilloso. Tu mandato fue que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones.
Pero para esto, Señor, ayúdanos primero a botar todo lo que nos sirve, a derrumbar toda torre de tinieblas que se ha levantado por tanto tiempo en nosotros. Ayúdanos a cambiar todo lo que se ha grabado, todo lo que se ha enraizado, toda nuestra naturaleza incorrecta, a todo lo grabado, enraizado y naturalizado del reino, Señor mío. Ayúdanos a hacer luz donde hay tinieblas. Ayúdanos a hacer bendición donde abunda la maldición. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que hace lo que tú deseas. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.